Seguimos con la aventura de Daniel, de verdad que es una gran aventura. Ha sido una gran aventura. Hoy vamos a ver el capítulo 5. Y quería comenzar viendo la lista de los reyes de Babilonia, para que nos ubiquemos. Y eso ha habido controversia porque es historia antiquísima, hay dudas porque es curioso. O sea, en los medios arqueológicos, en los medios científicos, cuando se trata de la Biblia, no lo toman como fuente fidedigna. Porque no, ¿verdad? No, toman cualquier otra inscripción, cualquier otro papelito que encuentren en el desierto, pero no la Biblia. Bueno, al final, lo gracioso es que ha habido mucha controversia en cuanto a la Biblia, si es cierto o no, en ciertos datos históricos que la Biblia los lanza. Y dicen, no, eso no puede ser. Y después del tiempo, descubrimos un escrito, todo se confirma. O sea, que sabemos que estamos creyendo en la Biblia, sabemos que estamos creyendo en algo que es fidedigno y real y verdadero, ¿verdad? Pero ahí sí es cuestión de fe, ¿verdad? Pero para que veamos, yo quería presentarles la lista de los reyes desde Nabucodonosor, que es los reyes de Babilonia. Este imperio se llama neobabilónico, habían previos imperios babilónicos, pero que no tuvieron tanta relevancia. Uno de ellos estaba Hammurabi. Han oído el código Hammurabi, pues por ahí estaba este rey, pero realmente el más poderoso imperio babilónico es el que comenzó Nabucodonosor. Neoplázar, creo que se llama el padre de él. Él comenzó, pero realmente quien llegó a llevarlo a la cúspide del poder fue Nabucodonosor, y se cree que es en el 605 al 562 antes de Cristo. Recuérdense que vamos en retroceso, ¿verdad? Después de Nabucodonosor subió al poder su hijo Evil Merodach, y él estuvo solo 2 años. 2 años, estuvo poco. ¿Y por qué estuvo 2 años? Porque lo asesinaron. ¿Quién lo asesinó? El cuñado de Evil Merodach, que es el esposo de la hermana, de una de las, estaba Evil Merodach y 2 hermanas, o sea, 2 hijas, ¿verdad? De Nabucodonosor. Entonces, el cuñado se llamaba Neriglissar y él asesinó a Evil Merodach y él se quedó con el poder, pero no duró mucho, tampoco duró mucho. Porque después, ¿quién lo mató? El otro cuñado. ¡Qué relajo!, ¿verdad? O sea, que ya después de Nabucodonosor las cosas comenzaron a degradar. El otro se llamaba Nabonidus, y del 556 al 539, él duró mucho, pero hay una peculiaridad con este reinado. Este es el esposo de la otra hija, ¿verdad? Entonces, él se quedó con el poder, pero él según parece ser en la historia, él no le gustaba mucho esto de ser rey, realmente. Y él se iba por temporadas largas. Él como que le gustaba hacer excursiones arqueológicas, históricas, o se iba a la guerra. Entonces, lo que pasaba era que él casi no estaba en Babilonia. Y de hecho, él no era de este lugar, no era de babilónico. Él era un príncipe, ahorita no me recuerdo, de otro reinado. Era un príncipe, pero de otro reinado. Entonces él no sentía ese apego por Babilonia. Pero lo que sucedió entonces es que le dejó a su hijo Belsasar. Ese es el que vamos a hablar hoy. Este Belsasar fue el que realmente fungió como rey en ausencia de su padre. Su padre se iba y venía y no le interesaba mucho, de verdad no le interesaba mucho, pero al hijo sí le interesaba mucho. Belsasar estaba muy sediento de poder, le gustaba eso, ¿verdad? Entonces Belsasar, por eso los historiadores dicen, no, es que no, él no podía ser rey. No, sí, él fue corregente, y critican a la Biblia porque le llaman rey, pero un corregente en ausencia del rey, ¿qué es? Es un rey, va. O sea, él era un rey, entonces la Biblia lo llama rey, y era un rey, pero literalmente era corregente, era un rey a la par de su padre ausente. Entonces ahí vamos a encontrar la historia de Daniel 5. Entonces vamos a comenzar con
Belsasar, y ahorita vamos a hacer un brinco histórico de 30 años, desde el último capítulo, el capítulo 4, que nos quedamos viendo lo que pasó con Nabucodonosor y cómo se volvió loco como pura bestia y después fue restaurado porque reconoció a Dios, ¿verdad? Ese milagro. Entonces, estamos viendo los 30 años aproximados que pasaron desde Nabucodonosor hasta Belsasar. Solo antes de entrar a Daniel propiamente, quiero que leamos una profecía de Jeremías, porque él habla justamente, y fíjense, o sea, está hablando cuando Jeremías recibió esta palabra, él vio 3 generaciones que iban a pasar de Babilonia, y él fue el profeta que Dios usó para decir: el pueblo de Dios se iba a ir cautivo a Babilonia. Jeremías se los advirtió, no era que él quisiera, pero él decía: pueblo de Judá, no se han arrepentido, ustedes están adorando a Baal, a Acera y a todo, están contaminando el templo. Si no se arrepienten, Dios los va a mandar al exilio. Si no se arrepienten, Dios los va a mandar al exilio. Pues no se arrepintieron. Entonces él les dijo: bueno, Dios dice, se van a ir al exilio y ustedes tienen que someterse a esa, porque es la voluntad de Dios por su desobediencia. Ya está decretado. Y dijo: van a pasar 3 generaciones de Babilonia sobre Judá. Y entonces unos dicen: pues no, entonces miren, está Nabucodonosor, después está Evil-Merodach, y después está los 2 cuñados, y después está el hijo. Pero realmente, si uno se pone a pensar de la línea de Nabucodonosor, son 3 generaciones. Y miren lo que dice Jeremías 27:7. Eso lo dijo mucho antes de que fueran llevados al exilio, imagínense. Y dice: y todas las naciones le servirán a él. Se refiere a Nabucodonosor, a su hijo y al hijo de su hijo. Y en medio estaban los otros cuñados. Pero cabal, lo dijo: Nabucodonosor, su hijo y el hijo y el siguiente, ¿verdad? Y realmente literalmente era el hijo de su hija, ¿verdad? Hasta que llegue también la hora a su propia tierra. Va a venir el juicio a Babilonia también por haber llevado cautivo a Judá. Dice: entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo. Ya estaba Jeremías, estaba profetizando: Judá va a caer cautivo de Babilonia, pero también Babilonia tiene contados sus días, 3 generaciones, y en la 3ª generación va a caer Babilonia en manos de otros enemigos, y los hace plural. Qué interesante, ¿verdad? Porque van a ser plural. Entonces, vayamos ahora a Daniel 5, que ahí estamos. Con la 3ª generación ya está Belsasar en el poder, corregente con su padre, pero él es el protagonista de la historia. Y Belsasar, el nombre Belsasar, ¿no le suena un poquito como que no habíamos oído ese nombre? Ahí van a ver por qué. Belsasar significa Bel o Baal, proteja al rey. Baal lo conoce, ese es el nombre del dios que conocemos de Canaán, pero el nombre babilónico o caldeo es Bel, es la misma cosa. Es la misma cosa. Entonces, Bel o Baal proteja al rey. Vamos a ver si Bel o Baal van a proteger al rey en estas. No creo, ¿verdad? Pero hay otro nombre que se parece. Es el nombre del rey es Belsasar, y el nombre, otro que hemos oído, es Beltsasar. Es solo una letra de diferencia. Y el significado es similar. Hay dificultad de entender qué significa, porque es caldeo, arameo, pero es muy similar a Bel proteja al rey. Entonces es básicamente lo mismo, pero es curioso que Belsasar, imagínense que sonara lo mismo, tal vez no le gustó al rey, ¿verdad? Y vamos a ver que Daniel está un poco ausente de la corte en el tiempo de Belsasar, y hay razones para eso. Porque aunque él, Nabucodonosor era un tirano, pero él se llevó bien él respetó a Daniel. Daniel respetó al rey, ¿verdad? Había una buena relación, aunque era siempre amo, siervo, pero con Belsasar él tenía otra personalidad completamente diferente y tiránica. Entonces,
vemos a dos personajes en la Biblia en este capítulo que se van a llamar similares, y puede ser que por eso, ese solo es una ocurrencia mía, puede ser que por eso a Daniel se le llama mucho Daniel, no Belsasar, porque era muy parecido al rey. Puede ser, ¿verdad? Porque a los otros sí, Sadrach, Mesach y Abednego, ahí se les conoce como su nombre caldeo, pero a Daniel, se usa mucho Daniel, y Daniel el que le llaman también Belsasar, bueno, en fin, no. No, pues yo sé que no estaba, pero igual estaba en Babilonia y los llamaban así, ¿verdad? Entonces, quiero que veamos qué pasó aquí 30 años después. Y vamos, el capítulo Daniel 5 se saltan muchas cosas, y la Biblia es así, ¿saben? La Biblia no es una cuestión aunque tiene historia, el propósito no es ser un libro de historia. ¿Me entienden? O sea, no quiere decir que vamos a tener todos los detalles históricos, vamos a tener solo los detalles que son relevantes para un propósito de mensaje espiritual. Entonces nos vamos a saltar 30 años, y ¿pero qué pasó en medio? No importa qué pasó en medio, no es relevante para la historia el mensaje profético o el mensaje espiritual, no es. Entonces no sabemos de Vilmerodac, solo detallitos, que él liberó de la prisión a un rey de Judá, eso es todo. Y ahorita me voy a ir a un dato histórico que es extrabíblico, pero tiene que ver mucho con la historia. Y es acerca de una batalla que Babilonia tuvo con Persia. Ahora ya, ¿se recuerdan el capítulo anterior? Vimos que Nabucodonosor, 30 años antes de lo que estamos por leer, en el capítulo 4 vemos a Nabucodonosor en su cúspide de poder. ¿Se recuerdan? Que estaba tranquilo en su casa, descansando en su casa, tranquilo, en paz y prosperidad, ¿verdad? Entonces, floreciente, decía, ¿verdad? Entonces él estaba en su punto más alto de poder, Nabucodonosor. 30 años después ya vemos el declive, que asesinatos por el poder, y al final llega esta corregencia, que estaba el esposo de la hija de Nabucodonosor, estaba en el poder, pero él paseaba o se iba a la guerra, y después dejó a Belsasar. Y en esta ocasión vamos a ver ya al final del tiempo de Belsasar. Ya estamos cerrando el tiempo de Babilonia con este capítulo 5, y les quería comentar acerca de una batalla porque es importante para la historia. Y esta batalla con Persia fue en el mes de Tishri. Ahorita, justamente estamos en el día 2 del mes de Tishri. Entonces, cabal, en estos días, como un día como ahora, ¿verdad? Sucedió esta guerra en el 539 a.C. y fue que Persia ya estaba queriendo tener guerra con Babilonia y tomarla, que era algo fuerte, ¿verdad? Eso es cierto, es tan fuerte su ejército, pero Babilonia era un contrincante no pobre, era muy poderoso. Babilonia todavía, a pesar de que venía en degradación, era muy poderoso, y vamos a ver cómo era la ciudad en un ratito. Pero quería mencionar esta batalla porque esta fue tal vez la primera batalla, la batalla que hizo una diferencia en Babilonia, porque Babilonia perdió. Después de mucho ganar. Entonces no se sabe, porque no hay datos históricos así fidedignos de que se sepan quién fue el que estaba liderando esta guerra, pero en nombre de los babilonios pudo haber sido Belsasar o pudo haber sido el papá, y el papá era muy factible, ¿verdad? Que fuera el que estaba a cargo de la guerra, pero perdieron esta guerra. Entonces dijo, wow, ¿qué pasó? Babilonia perdió, ¿verdad? Pero en eso, cuando perdieron, corrieron todos a Babilonia y se refugiaron en la ciudad de Babilonia. Y ahí vamos a comenzar la historia, porque Babilonia perdió, pero Babilonia estaba muy confiada y arrogante, y les voy a contar por qué. Porque Babilonia era una ciudad impresionante, fortificada, pero fortificada
tenía, según los datos aproximados, pues, tenía, y las ruinas lo marcan, cómo era el muro alrededor de Babilonia, era de 17 millas de largo. Y la muralla tenía un alto de 40 pies. Era altísima y además no solo era alta, sino era ancha, 25 pies de ancho aproximado. Y que calculaban que si hubiera un camino encima de la muralla, si se hiciera un camino o una carretera, podrían ir dos carrozas al mismo tiempo y cabrían, y algunos decían hasta 3, pero no se sabe, ¿verdad? Pero ese era el ancho, o sea, no era de solo una personita ahí, aquí pasando, ¿verdad? No, era una cosa súper ancha, era gruesa, o sea, ¿a qué horas algún enemigo iba a derrumbar esa pared? O sea, se iban a pasar años y décadas picando la piedra para poder derribar eso, era impresionante. Entonces, y aparte, otra cosa peculiar que la hacía una fortaleza impenetrable, ellos se consideran una fortaleza impenetrable. ¿Por qué? O sea, en las ciudades fortificadas, en cualquier lado del mundo, pues está la ciudad fortificada, pero si no tenía pozos o no tenía un río que pasara en medio, al final, aunque guardaran comida, eventualmente se acababa la comida, se acababa el agua. Entonces se morían de hambre y los enemigos podían tomarla, porque hacían sitio, lo que se conoce como sitio, y eso fue lo que sucedió con Jerusalén. Nabucodonosor hizo sitio a Jerusalén y lo vencieron, y se estaban muriendo adentro del hambre. Y también los romanos lo hicieron con Jerusalén. Entonces así hacían en las ciudades y hasta que llegaba que ya se acabó la comida y se acabó el agua. Pero la peculiaridad de Babilonia es que pasaba en medio el río Tigris. O sea, el río Tigris quiere decir, o sea, no se va a acabar el agua porque es un río ancho. Entonces ahí pasa en medio, entonces siempre va a haber agua y más de algo, por lo menos hortalizas se pueden hacer, frijoles, garbanzos, lentejas, legumbres, tomates, papa, verduras, o sea, por lo menos pueden sobrevivir. Y ellos calculaban que Babilonia podía sobrevivir 20 años sin problema, sin ningún problema, podía sobrevivir 20 años. ¿Y qué ejército va a estar sitiando una ciudad por 20 años? Nadie. O sea, eso es una locura. 2, 3 años, 5 años, ya locura, 5 años, ¿verdad? Pero 2, 3 era lo normal. Pero 20 años, no, nadie va a esperar, ¿va? No, entonces ellos estaban confiados, pues aquí vamos a poder aguantar 20 años. Y entonces, ¿qué pasó después de esta batalla que Babilonia perdió ante Persia? En lugar de decir, muchachos, nos tenemos que poner preocupados, se fueron a refugiar a Babilonia. ¿Y qué fue la respuesta del rey? Hagamos fiesta. Esa fue la respuesta. En lugar de decir, miren, qué peligro, estamos en peligro, pongámonos en alerta, guardias en los muros. No, Belsasar dijo, vénganse para adentro, ustedes tranquilos, porque aquí nadie nos puede vencer. Entonces, por esa razón, Belsasar estaba haciendo una fiesta. Ok, ya estamos entendiendo lo dramático de esta fiesta, ¿verdad? Que él no fue, bueno, la Biblia dice que era dado al vino, ¿verdad? Le gustaba la fiesta, pero no fue solo una fiesta cualquiera. Leamos en Daniel 5:1, dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete. ¿A quiénes? A 1000 de sus príncipes. ¿Cuántos? 1000. O sea, él convocó a todos, miren, aquí tuvimos la derrota, pero vengan, hagamos una fiesta, porque aquí vamos a celebrar, aquí no hay problema alguno. Se dan cuenta la arrogancia del hombre, ¿va? Y dice, a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Y eso tal vez puede ser que sea un poco mal visto, ¿verdad? Como, bueno, vino, estaba borracho, y ¿qué le importaba? A él no le importó nada, porque él creía que era invencible. Entonces, en ese ambiente, pues, él cometió un error, ¿verdad? O sea, no solo hizo la fiesta en arrogancia, sino que ya se metió con el Dios de Israel, ahí sí peligro, ¿eh? Entonces dice, para manifestar
su poderío sobre los demás pueblos, dijo, nosotros siempre sacamos tesoros de otras conquistas, ¿verdad? Y sobre todo lo que hacían, y eso lo he mencionado en otras ocasiones, lo que hacían es que tomaban los tesoros de los dioses, o a veces se llevaban hasta los ídolos. Y si conquistaban a los filisteos, se llevaban a Dagón, la estatua, o algunas de sus cosas, para mostrar que el Dios de ellos era más poderoso que el Dios local que fue vencido, porque ellos decían, no solo vencimos al pueblo, sino que vencimos al Dios del pueblo. Mi Dios venció al Dios de ellos, yo vencí a ellos y mi Dios venció al Dios de ellos. Entonces esa era la mentalidad, y por eso es que se llevaban los tesoros. Y comenzamos leyendo el libro de Daniel, leyendo que Nabucodonosor se había llevado los tesoros del templo de Jerusalén. Ahí estaban en el templo de creo que era Marduk, que era su principal dios, pero en alguno de esos templos estaba. Y entonces, ¿qué hizo Belsasar? O sea, no solo le bastó eso, sino que dijo, como el hecho de haber sido ofendido su orgullo, ¿verdad? ¡Ay! Me ganó mi enemigo la batalla, pero dijo, no, yo voy a probar acá. Primero voy a hacer una fiesta. Aquí vamos a celebrar porque aquí no hay nada que temer, ¿verdad? Somos invencibles y nadie aquí nos va a sacar. No van a poder derrocarnos. Y entonces dijo, vamos a mandar a traer los vasos o los implementos de otro Dios, y los que escogió, big mistake, como dicen en inglés, ¿verdad? Un grave error, grave, porque escogió los utensilios justamente del Dios de Israel, ¿verdad? Entonces dice Daniel, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos y alabaron a los dioses. O sea, que los usaron para, tomemos vino. O sea, imagínense, los vasos especiales del templo de Israel. No, los toman, y cualquiera, dice, las mujeres, los príncipes, las concubinas. O sea, ¿qué manos? O sea, ¿quién lo tocó? ¿Para qué propósito? Para emborrachar. Una cosa tan desagradable, profanación completa. Pero no solo eso, sino que los usaron para hacer libaciones a sus propios dioses. O sea, fue una ofensa. No solo fue como, mírense, yo creo que como hay 1000 príncipes, entonces como que no nos alcanzan los vasos. Entonces, ¿de dónde vamos a...? No, eso no era el caso. No era el caso. O sea, no era como que no nos quedó otra, estamos buscando vasos. No. No, a propósito. O sea, es como una ofensa, diciendo nosotros somos superiores. Ok, ¿y con quién se metió? No con los filisteos, no con los cananeos, no con los egipcios, nadie más que con el Dios de Israel. Frito, completamente perdido, ¿verdad? Y fue inmediato, la reacción de Dios fue inmediata, y le mandó un mensaje gigante a Belsasar, y él así tomando con su gente, y de repente viene una visión. Y en este salón gigante donde estaban, y solo voy a hacer un paréntesis, ya descubrieron, o sea, qué cosa, como que confirmaron la Biblia, qué raro, ¿verdad? Vieron en las ruinas de Babilonia, descubrieron un lugar que pudo haber sido donde se hizo este banquete, porque era gigante, y las paredes estaban con calado. Entonces dijeron, es lo que dice la Biblia. Cabal, al fin se dieron cuenta, ¿verdad? Pues ahí encontraron este salón donde pudo haber sido este evento, que era muy grande, y dice que en las paredes apareció una mano gigante escribiendo, y dice el texto, Daniel 5:5, dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y esto fue y todos, ¿qué fue eso? Imagínense acá que está una mano escribiendo, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, una visión que todos lo vieron. Imagínense, todos lo vieron. ¿Y qué fue lo que escribió? ¿Verdad? Y ese mensaje fue en reacción a haber usado los utensilios de la casa de Dios, y el mensaje va a ser una advertencia. El rey ya lo sabía, solo que no entendía el mensaje, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Pero sigue diciendo en versículo 6, dice, entonces el rey palideció
y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. O sea, se pueden imaginar eso. O sea, una tembladera tremenda. Estaba lleno de miedo, de pavor y de todo. Totalmente vencido, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué hacía? No sabía qué hacer, ¿verdad? Y hay algo que solo quería mencionar en torno a esta advertencia, y esto es un principio en la Biblia. Y el principio es que no hay juicio sin advertencia. Dios siempre va a mandar una advertencia. Eso que entendamos, que lo procesemos, que le hagamos caso, eso es otra cosa, pero Dios siempre advierte antes de dar juicio. Por eso es que en los últimos tiempos van a venir las plagas y va a venir todas estas, por eso les digo, es misericordia de Dios. No va a venir como, ¡ay, qué pasó acá! No. Advertencia, y Dios habla a través de la voz de sus profetas. No viene juicio sin advertencia. Aún a Siria, que es el imperio antes de Babilonia, le pasó. Había sido decretado que Nínive iba a caer porque habían llegado al colmo de la maldad, y Dios mandó a Jonás. ¿Se recuerdan la historia de Jonás? No quiere oír, pero que vas a ir, ¿verdad? En fin, lo manda y va y advierte. Y qué impresionante fue eso, porque aunque fue solo por un tiempo, pero se arrepintieron todos en Nínive. Aún el rey dice que ayunaron, hasta los animales pusieron a ayunar con tal de buscar la misericordia de Dios, ¿verdad? Muy interesante esa historia. Pero ¿qué pasó? Veamos, o sea, en Nínive se arrepintieron, veamos, y también Nabucodonosor se arrepintió. Vamos a ver qué pasa con Belsasar, si atiende el mensaje de advertencia, porque Dios le mandó advertencia. Entonces de repente apareció un mensaje misterioso, ¿verdad? Y entonces dijo, ok, este mensaje, la mano ya me traumó la mano, ¿verdad? Solo el hecho de la visión de la mano, y escribió, y que es ese mensaje. Y lo estaban tratando de leer y no lo entendían. Entonces llamó por supuesto a los magos, a los caldeos, ¿se recuerdan? A todos los que llamaba Nabucodonosor también, magos, caldeos, y dice, fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación, ni siquiera lo podían entender. Algunos dicen, no, es que sí se lee, las letras sí se leían, pero no se leía el mensaje. De cualquier forma, ellos no estaban entendiendo lo que quería decir. Y ahorita voy a ir a eso, pero ¿por qué no entendían? O sea, ¿por qué no entendían? Si eran los sabios, los caldeos, los astrólogos, los magos y todo. Y es simplemente porque es el mensaje misterioso viene de Dios, y las cosas de Dios no las puede entender cualquiera, y eso es lo que dice en 1 Corintios 2:14. Pablo lo dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Hay cosas, si son de Dios, por eso es que la Biblia no la entiende, los arqueólogos no entienden, pero no entendemos, porque se necesita discernirlo y entenderlo espiritualmente, no es naturalmente. La razón tiene límite a entender lo que es el mensaje de Dios. Entonces es lógico que los magos y los caldeos y los astrólogos de Babilonia no podían entender. Entonces, como no podían entender, el rey está muy nervioso, pero llegó alguien, fue la reina, y la reina, se cree que era la reina madre, dijo, tranquilo, yo sé quién lo puede hacer. Y solo leamos lo que dice en el versículo 10 al 12, dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Se recuerdan que así también le llamaban Nabucodonosor. Y más adelante dice, y fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Ella se recordaba a Daniel, cuando Nabucodonosor no podía entender los mensajes, alguien los interpretó y el único que pudo
era Daniel. Entonces lo llamaron, llama a Daniel, todavía vive. Él ya tenía 80 años, porque se recuerdan que la vez pasada, en el capítulo anterior, eran 50 años, ahorita más 30, 80. Eran como 80 años que tenía Daniel. Entonces, pues estaba ahí retirado, y también está retirado. Esa es deducción mía. Yo creo que en el primer año ahorita estamos hablando del último año de Belsasar, pero en el primer año y en el tercer año de Belsasar, Daniel tuvo visiones. La visión de las bestias, de las 4 bestias. Daniel las tuvo en el primer año de Belsasar. Eso me da risa, porque imagínense las bestias, ¿verdad? Y viendo que son reinos, las bestias. Yo me imaginaba viendo a Daniel viendo estas visiones de las bestias, y él identificando es el león al lado, y de repente ve otras imágenes. ¿Cuál era la otra? Un leopardo con alas, con varias cabezas, y él está tratando como de discernir qué era. Pero yo me imagino, si fuera yo lo quise como que lo trataría de ver, equiparar con el momento. Ahora, él no sabía hasta después supo que estaba viendo reinos que iban a venir, pero yo me imagino él intrigó mucho la última bestia, ¿verdad? Que era la que hablaba, la que decía profanidades en contra de Dios y muy arrogante. Y si ustedes ven los detalles de Belsasar, hay mucho paralelo con la bestia. Este rey Belsasar, profano, quiere cambiar todo, arrogante, no tiene límites, se cree que no va a ser votado. Esa arrogancia la vemos en Belsasar. Entonces yo me imagino que Daniel estaba así, esta puede ser la bestia, pero después entendió que eran otros reinos. Pero Daniel lo vemos apartado de la corte, y lo vamos a ver por qué, porque ¿quién puede interpretar? Y no se le ocurrió a Belsasar o Daniel. Entonces lo mandan a llamar a Daniel. Daniel llega, pero a mí lo que me llama la atención es lo siguiente, que ¿a qué lo invitaron a llegar? O sea, Daniel estaba en su casa y en su cuarto, no sé si iba a tener en el palacio. Lo llamaron, ¿y qué llegó a hacer ahí en ese momento? ¿Qué llegó a hacer? ¿Por qué fue convocado Daniel? A interpretar el sueño. Bueno, entonces uno diría, ok, ¿usted puede leer eso? Sí. ¿Y lo puede interpretar? Sí. Entonces uno diría, va a comenzar con eso, ¿verdad? No. Daniel hizo pausa y dijo, dadas las circunstancias, ahorita voy a aprovechar algo, a darle un consejo. Le voy a dar un consejo. Exactamente, o sea, ubícate en el universo, diría yo, ¿verdad? Ubícate en el universo, porque te crees que no, que eres invencible. No es así. Entonces, antes de leer el mensaje y de decir su interpretación, él va a aprovechar a darle un consejo, una advertencia. Y dice, el Altísimo Dios dio a Nabucodonosor, y él se remonta a la historia como diciendo, recuérdate, ubícate en la historia. Dio a Nabucodonosor el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Si tú te crees algo, no es nada que ver Belsasar con lo que fue Nabucodonosor, pero tú te estás creyendo como que si fueras él y más. Dice, hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y le recordó a Belsasar, recuérdate lo que le pasó a Nabucodonosor, que él se volvió una bestia. O sea, así a ese punto lo humilló Dios, pero él se arrepintió. O sea, que toma ese ejemplo de tu abuelo, arrepiéntete, porque todavía, para mí, ¿saben qué fue esto? Como la última
advertencia, la última oportunidad de arrepentirse, y sigue diciendo, y tú, Belsasar, no has humillado, pero imagínense qué atrevido Daniel de decir esto, ¿verdad? Tú, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, o sea, que no te me hagas que no sabes esta historia, lo sabes muy bien lo que le pasó a tu abuelo. Ok, pero no has seguido el consejo, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido y hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y bebiste vino en ellos. Y además de esto, diste alabanza a dioses, y dice de madera, se usaron esas copas para adorar a los dioses paganos. Dice, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. O sea, él estaba aquí en esta misma posición que estuvo Nabucodonosor, de reconocer a Dios. Todavía tienes la última oportunidad. Te vas a hacer como Nabucodonosor, que se ensoberbeció, fue humillado, pero él se levantó y dijo, yo reconozco al Dios Todopoderoso, Él es Altísimo, el Dios de Israel es el Altísimo, y lo reconozco como todo, delante de todos, como el Rey de Reyes, el Dios de dioses, ¿verdad? No, él no lo hizo. Entonces Belsasar dijo, ok, ¿verdad? no le gustó, pero no, por lo menos tenía que tener esta oportunidad. Daniel, antes de darle la interpretación, dijo, tú tienes que saber esto, y esto que te está pasando es por esta profanación de las cosas santas de Dios. No has respetado, no te has ubicado en el universo, así diría yo. Ok, no te has ubícate en el universo, pero no se ubicó en el universo. Entonces, bueno, y el mensaje. Entonces, veamos cuál fue el mensaje. Y vamos a ver ahorita vamos a ver las palabras que aparecieron escritas, y después vamos a ver que vienen con el significado literal. Y eran 3 palabras, 4 palabras y 2 repetidas, ¿verdad? La primera es mene, o sea, está 2 veces repetido, mene, ¿y qué quiere decir esto? Mene quiere decir numerado, tekel era la segunda, pesado, ha sido numerado, ha sido pesado, y después uparsin ha sido dividido. Ok, aunque los caldeos hubieran entendido las letras, dirán, digamos que entendimos las letras, pero ¿qué es esto de numerado, pesado y dividido? Numerado, pesado, dividido. O sea, no se puede entender, uno los puede entender que no se entienden, o sea, numerado, pesado, dividido, ¿qué significa esto, verdad? Pero era un mensaje espiritual que se tiene que entender espiritualmente. ¿Y quién tenía el Espíritu de Dios? Daniel. Ok, entonces Daniel vino, leyó el mensaje, mene, tekel uparsin, ok, numerado, y cuando se repiten 2 veces quiere decir que esto es firme en la Biblia, numerado, pesado, dividido. Entonces miren lo que Daniel explicó que significaba cada una de estas palabras. Están en los versículos 26 al 28 y dice, cuando vio mene, dice, Dios contó tu reino y le ha puesto fin. O sea, están numerados los días de tu reino. Numerados, lo cual quiere decir, aquí creo que ni que te arrepentas, ¿verdad? Están numerados tus días. Ya fueron contados y se le ha puesto un fin. O sea, cuando uno cuenta, ok, ya llega un tope, y dijo, ya el tope ya está determinado por Dios. Contados fueron tus días, numerados. Después en la siguiente frase decía pesado, ¿verdad? Ha sido pesado, tekel. Y tekel dice, pesado has sido tú en la balanza y fuiste hallado falto. Es cuando ponen, ahora se usa poco las balanzas, pero antes se usaba mucho como para pesos. Tal vez ahorita son más como electrónicas o de otro tipo, pero lo que se hacía era que de un lado se ponía el peso que se sabía, esto pesa cuántas onzas, esto pesa 1 libra, entonces esa piedra o lo que sea que tenía un peso específico se ponía de un lado, entonces para ver cuánto grano era
para quedar balanceado. Entonces, eso es la balanza. Entonces, ¿qué puso? Él fue puesto en la balanza, o sea, lo que debería de ser un rey, que fue Nabucodonosor, ¿verdad? Lo que debería ser un rey, y tú no pesas nada, o sea, nada, no vales nada, eso le está diciendo. Tú fuiste puesto y no vales nada, fuiste hallado falto. ¡Qué tremendo! Ahora ya se me da escalofrío y se me hizo, imagínense ustedes, están en la corte de Dios, ¿verdad? Ay, no, si yo soy tan buena persona, vamos a poner en la balanza una persona justa según el orden de Dios. ¿Verdad? Ahora un poquito subió, no, o sea, ese es el punto, estaba pesando el rey, no vales nada. Bueno, bueno, imagínense tal cosa. Y después la conclusión es esta, Pérez o Parsin: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Imagínense decirle esto en esa fiesta que estaba celebrando justamente la gloria, porque bueno, perdimos con los medos y los persas, pero miren, aquí no nos va a pasar nada porque estamos en esta magnífica ciudad de Babilonia. Aquí no nos va, 20 años tendrían que tardarse para conquistarnos, hagamos una fiesta con todos los príncipes. Están celebrando eso, ¿verdad? Y eso Daniel les dijo, ya fue determinado. Y en esta noche, ¿verdad? Y él, ay, sí, todavía, te voy a premiar, Daniel. Y Daniel así como, no sirve de nada, además, ni quiero nada de ti. Uno, no quiero nada de ti. Y otro, no sirve de nada. O sea, lo que me des ya perdió valor. Nada. Y fíjense que, eso no lo comenté, pero solo un paréntesis, este rey Belsasar le ofreció el tercer puesto del reino, y eso es significativo porque el primero era el regente, el rey, el otro es el corregente, que era Belsasar, y el tercer puesto era para Daniel. Pero Daniel así como, no me interesa, o sea, esto ya está arruinado. Pero claro, o sea, ustedes se pueden imaginar a Belsasar arrepintiéndose. Si se hubiera arrepentido, hubiera reaccionado inmediatamente. Que reaccionemos y hagamos algo, ¿verdad? No, se hubiera arrepentido, hubiera puesto en alerta, pero no, le estaba muy confiado. ¿Por qué? Porque Babilonia es indestructible, invencible. Pero miren, o sea, Dios dio, para mí, mi opinión, Dios le dio sabiduría a los enemigos, porque hicieron una cosa impresionante. Dice Daniel, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ok, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo así? Eso, y Daniel no habla mucho, pero les voy a contar qué pasó. Les voy a contar qué pasó, cómo fue que cayó Babilonia en una noche. Pues era invencible realmente. ¿A qué horas picaron el muro? No es posible, las puertas estaban cerradas, pero estaba tan confiado el rey que no puso guardas, porque el muro era tan gigante, las puertas tan impenetrables, que no había necesidad de que hubieran guardas. Esa es la importancia de los guardas. Yo me puse a pensar, no solo los guardas en un sentido físico, nosotros tenemos que, y sobre todo las mamás son las guardas de su casa. O sea, ¿qué está pasando? Mi hijo, te miro raro, ¿verdad? O no, o sea, ¿qué está pasando? O sea, son guardas, hay que estar atentos. No es que uno esté viendo faltas, sino que uno está en atención a ver si algo está pasando, que todo esté bien, ¿verdad? Y los guardas son los que están arriba, viendo desde la perspectiva alta para abajo, viendo se acerca el enemigo o es alguien amigo, hay que abrirle la puerta. Pero él, confiado de Belsasar, no puso guardas. No habían soldados arriba. Entonces ni siquiera se dieron cuenta, aunque
la arrogancia, porque saben que no, eso no se los había mencionado, pero es muy importante. La arrogancia llega al punto que no solo perdieron la batalla, sino que el ejército de Medo Persa estaba en las puertas de Babilonia, o sea, ahí estaba, ahí. Pero ¿qué importa? Porque no nos va a hacer nada. Bueno, pero Dios le dio sabiduría a los enemigos. Porque para mí que Dios les dio sabiduría de cómo hacer. Bueno, resulta que lo que hicieron fue que desviaron el río Éufrates. Porque el río Éufrates pasaba atravesando Babilonia. Pero estaba alto, entonces ellos habían construido los muros a nivel al nivel del río. Entonces, si el río estaba lleno, no se podía pasar, o sea, tal vez nadando, ¿verdad? Nadando y era una distancia larga, pero no, lo que ellos hicieron es desviaron el río para un laguito. Entonces, gran cantidad del agua se fue hacia el laguito y el río bajó. Entonces, cuando el río bajó, ya les llegó a la cintura, tal vez a las rodillas. Entonces, un montón de soldados de los enemigos comenzaron a pasar debajo del muro, en la parte donde el río entraba, que estaba abajo. Ya se lo imaginan. Ok, entonces entraron ahí y tomaron las puertas, y cuando tomaron las puertas, que había solo pocos guardas, porque arriba no habían guardas, entonces simplemente tomaron las puertas, abrieron las puertas y ¡buah! Entonces todo el ejército de los medo-persas entró a invadir Babilonia y específicamente se fueron al palacio, tomaron el palacio, tomaron la ciudad, ya la tomaron facilísimo. Cuando ya se dieron cuenta, los tenían acá, ya le están cortando la cabeza, todos murieron. Bueno, los guardas, el rey, o sea, ahí cayó Babilonia en una noche, ¿se dan cuenta? Una noche la ciudad impenetrable fue penetrada por un consejo de Dios, porque qué otra forma se les iba a ocurrir eso, ¿verdad? Entonces pudieron entrar. Y otro dato interesante de estos versículos es que dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Esa mención es significativa en sentido profético porque 62 años antes de este momento, Nabucodonosor llegó a Jerusalén y destruyó Jerusalén. Y 62 años antes, cuando nació Darío. Ahora imagínense, cuando Nabucodonosor venció a Jerusalén, estaba naciendo en otro imperio un bebé que se llamaba Darío, que iba a destruir a quien estaba castigando al pueblo de Dios. ¿No les parece impresionante? Sí. Por eso es que esa mención de 62, significativo, muy significativo, ¿verdad? Entonces, en una noche cayó Babilonia. Impresionante. Y esto es un mensaje profético también. Profético me refiero no solo a ese tiempo, sino que profético de lo que nosotros vamos a ver. Y quiero que vayamos les voy a leer solo trozos de la profecía, porque vamos a ver lo que dijo Isaías, vamos a ver lo que dijo Jeremías acerca de la caída de Babilonia en ese tiempo, pero también hay aspectos del futuro que también vamos a leer Apocalipsis, lo que va a pasar. Entonces en Isaías 47, si ustedes quieren leer toda la profecía, léanla, es muy interesante, pero ahí le está hablando la profecía de la caída de Babilonia, pero solo vamos a leer el versículo 9 al 11. Y dice, pero imagínense, Isaías vivió como 100 años antes de que esto pasara. Y el Señor le dio palabra y profetizó de la caída de Babilonia. Y dice, pero estas dos cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día. Pérdida de hijos y viudez. ¿Se recuerdan que habíamos mencionado que nosotros nunca nos va a pasar eso de estar viudos, ni nuestros hijos serán huérfanos? En un día, en una noche diríamos, pasó esto. Dice, en un mismo día, pérdida de hijos y viudez vendrán sobre ti en toda su plenitud, a pesar de tus muchas hechicerías, a pesar del gran poder de tus encantamientos. Te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Y por eso era irrespeto, o sea, de tomar las copas, diciendo, Dios ni existe, no tiene poder y podemos tomar sus cosas y no nos va a pasar nada. Era una irreverencia completa en contra de Dios y diciendo,
y Daniel sabía, no, nosotros estamos aquí por nuestro pecado, no porque Dios sea menos poderoso que el de ustedes, o sea, ubíquense. Pero ellos dijeron, nadie nos ve, estamos tomando las copas de Dios y nadie nos ve, pero ellos dijeron, no nos va a pasar nada, no nos vamos a quedar viudos, no nos vamos a quedar huérfanos. Y en una noche sucedió eso. Y dice, vendrán sobre ti a pesar de sus muchas hechicerías, porque ellos usaban a los adivinos para ver, ¿está todo bien con nuestro reino? Sí, los encantamientos dicen que todo va muy bien. Entonces los brujos y los hechiceros y todos les estaban diciendo al rey que todo iba bien, porque ellos estaban confiados en sus adivinaciones. Ellos leían los astros, entonces no, los astros dicen todo está bien, señor Belsasar o rey Belsasar, está todo perfecto. Bueno, pues ellos se confiaron en eso y no les sirvió de nada. Y sigue diciendo, tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado, porque ellos no solo se confiaban con la astrología, con todas esas hechicerías, con esas adivinaciones, sino que también invertían mucho, como lo vimos. Cuando hacían conquistas, jalaban a los jóvenes o a las personas más inteligentes y más sabias para tener mucha sabiduría en su reino. Entonces ellos se confiaron, dice, tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Pero un mal vendrá sobre ti que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti un desastre que no podrás remediar. Vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conoces. Qué tremendo esta profecía, ¿verdad? Y eso fue 100 años antes de esto. Isaías lo dijo 100 años antes de lo que estamos leyendo en Daniel 5. Y Daniel 5 lo estamos viendo cumplir así, al pie de la letra. Ahora vayamos a Jeremías. En Jeremías lo debo explicar. Hay 2 capítulos que hablan, hay muchos regados por Jeremías del juicio contra Babilonia, pero específicamente la conclusión completa de la caída de Babilonia está en los últimos 2 capítulos de Jeremías, es capítulos 50 y 51, y les voy a leer un trozo del 50 y después un trozo del 51, solo para tener un poquito de gusto de eso, pero léanlo ustedes después. Dice en Jeremías 50, del 1 al 3, dice, ha sido tomada Babilonia, está avergonzado, ¿quién? Baal. Avergonzado el Dios, destrozado Merodac. Merodac es Marduk, el principal Dios. Entonces Baal y Marduk, los dos han sido avergonzados y destrozados. Han sido avergonzadas sus imágenes, destrozados sus ídolos, porque ha subido contra ella una nación del norte que hará de su tierra objeto de horror y no habrá habitante en ella. Babilonia, después de ser tan grande, ya el día de hoy, solo ruinas. Y eso es extraño porque ven ustedes, en Jerusalén fue destruida, otra vez rehabitada, destruida. Hay muchos lugares que es como destruido y otra vez rehabitado. No pasa siempre, pero también a veces pasa, suele suceder que destruye una ciudad y vuelve a ser reconstruida. Pero cuando pase, que ustedes tomen nota de esto. Cuando ustedes vayan a Grecia, a Turquía, a Israel, a los lugares turísticos, ustedes fíjense en dónde ha sido destruida y destruida para siempre. Babilonia fue destruida para siempre, pero va a resucitar. Ahorita lo vamos a mencionar, porque hay profecía de eso, ¿ok? Pero no sabemos si va a ser en el mismo lugar, o sea, puede ser que solo sea el espíritu de Babilonia. Pero Babilonia fue destruida y ahorita solo se volvió guarida de animalitos y de búhos, dice, de zorros, y ya era habitación de animales. Ya no lo habitó gente. Babilonia, que era tan grande, la invencible, la impenetrable, fue destruida y abandonada por mucho tiempo. Hubo un tiempo en que sí siguió, pero al final ahorita ya no hay nada, ¿ok? Y Jeremías 51 dice, voy a leer los versículos 12 al 13, dice, levantad bandera contra los muros de Babilonia, reforzad la guardia, apostad centinelas, preparad emboscadas. Qué irónico, ¿verdad? Que diga esto Jeremías, ¿no les parece?
¿por qué ellos no hicieron esto? O sea, la razón por la cual pudieron tan frescamente entrar los medos y los persas fue porque no tenían. Dice, levanten bandera contra los muros de Babilonia, reforzar la guardia, apostar centinelas, preparar emboscadas, porque el Señor ha decidido. O sea, no es una cuestión de que es poderoso mi muro y que mi ejército es poderoso, no tiene nada que ver con eso. Dice, el Señor dijo, el Señor ha decidido y también ejecutará lo que habló acerca de los habitantes de Babilonia. Oh, tú que moras junto a muchas aguas, rica en tesoros, ha llegado tu fin, el término de tu codicia. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor dijo, ya hasta acá llegó tu orgullo. Aquí se terminó. Y hablando de esto, es que hay un versículo que me está dando tantas vueltas en la cabeza últimamente, que me impactó, lo leí, me impactó tanto. Es en Job, que dice que Dios ha puesto límite al mar, ¿verdad? Porque dice, he puesto el límite al orgullo de tus olas. Entonces está el mar, porque Él lo puso cuando Él creó el cielo y la tierra. Él creó la tierra y Él creó el mar, ¿verdad? Pero ¿dónde está el límite del mar? En la playa. Entonces a veces vienen las olas y se avanzan un poco, pero retroceden. Y Dios dice, freno, he puesto un límite al orgullo de tus olas. Es que la forma en que lo expresa, he puesto un límite. Entonces el mar tiene su límite y regresa siempre a lo mismo. O sea, un poco se va, un poco avanza, pero ahí siempre regresa, porque Dios le ha puesto un límite. Eso me hizo mucho pensar, y lo menciono porque he estado pensando mucho en esto de este tiempo. Estamos en el tiempo de arrepentimiento, estamos en tiempo de cambio de año. Acabamos hace unos días, comenzó un nuevo año, pero para mí es el tiempo, es el límite que Dios pone. Es lo que les expliqué el otro día acerca de Yom Kippur, que se extiende un poquito más, unos días más, pero ya llegó el punto final. De aquí ya no pasa. Entonces lo que fue determinado aquí se detiene y comienza un nuevo tiempo. Entonces aún en los tiempos, en el mar hay límites, en el tiempo hay límites. Hay un límite de tiempo y se cierra ese tiempo. También está el tiempo aquí determinado para Babilonia, y dijo, ha llegado tu fin, el término de tu codicia. ¿Tú creías que eras invencible? No. Aquí Dios decidió. Aquí se termina la oportunidad de Babilonia. Se acabó con Belsasar. Ay, pero ¿yo qué chance tenía? Sí, tenías el chance de arrepentirte. Pero no, Daniel, la mano le dio la advertencia, Daniel le dio el último mensaje, arrepiéntete, como lo hizo Nabucodonosor, y él no quiso. Y cada uno de nosotros tenemos ese límite que Dios va a decir, te he estado dando larga, te he estado llamando al arrepentimiento, ¿vas a atender o no? Y Dios es muy paciente, o sea, analicen sus vidas y dice, Dios nos está diciendo, este es asuntito que te vengo hablando desde hace semanas o hace meses, y si ya va como por el año, tiemblen un poquito, ¿ok? Porque llega el momento, hasta acá, ya no más, ya no te voy a topar eso, ya van a venir el cobro, ¿ok? ¿Queremos eso? No, pero Dios siempre advierte. Dios siempre da un mensaje, pero hay fin, hay un término a la maldad, a la codicia, al orgullo, hay un término. ¿Ok? Entonces le llegó el término a Babilonia. También quería hablar, porque quiero que veamos que esto que leímos en Isaías y en Jeremías está hablando de algo que ya pasó, pero si ustedes leen detenidamente el mensaje de Isaías y de Jeremías, van a ver que hay cosas que no se cumplieron exactamente. ¿Y eso por qué? Es porque muchas de las profecías bíblicas tienen doble cumplimiento. Es cumplimiento histórico y cumplimiento profético que tiene que venir, que tiene que ver con la venida del Señor. Y entonces, ¿cómo lo puedo decir con tal confianza? Porque tenemos Apocalipsis, y Apocalipsis no habla del pasado, ¿sí? No, o sea, Apocalipsis habla de lo que va a suceder en los últimos tiempos, ¿ok? Cuando venga el Mesías, cuando venga a establecer su reino milenario y todo ese entorno, ¿verdad? De la última decisión, el límite del tiempo del hombre, ¿ok? Entonces vuelve a hablar que va
a caer Babilonia. Ese es el mensaje que estamos leyendo en Isaías y en Jeremías. Cae Babilonia, y dice en Apocalipsis, leámoslo, otra vez va a surgir Babilonia, pero no sabemos, y eso tenemos que estar atentos. Nosotros tenemos que entender los principios de Apocalipsis y ver cómo van a aplicarse, ¿okay? Y cómo van a aplicarse. O sea, ¿será que físicamente se va a levantar el imperio babilónico? Pues déjenme decirle que casi que hubo un intento, ¿verdad? Y casi Saddam Hussein trató de resucitar el imperio babilónico, y estaba hasta resucitando las ruinas y todo. O sea, él quería levantar otra vez el imperio babilónico, no le funcionó, ¿verdad? Pero puede ser que sí, y ese es el intento, por lo menos, déjenme decirles, va a ser espiritual. Y eso sí, solo abramos un poquito los ojos. Sí, el sistema babilónico, sí, ya lo vimos. Por todos lados lo estamos viendo. El sistema babilónico está resurgiendo. Entonces, ya sea que solo sea un Babilonia espiritual o un Babilonia físico, o los dos, va a volver a surgir y va a volver a caer. Y miren lo que dice Apocalipsis 18. Solo les voy a leer unos pedacitos. Dice: y clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia. ¿Se dan cuenta que venimos hablando de Babilonia en Génesis, Torre Babel, en medio de la Biblia con Daniel, y al final Apocalipsis? El paralelo es el choque entre Babilonia, sistema del hombre, con Jerusalén, la ciudad de Dios, el reino de Dios, que es la capital del reino de Dios. Ese choque entre el hombre y Dios, eso es la historia de la humanidad. Y dice, pero Dios nos dice, va a caer. Cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo. Ay, ¿quién quiere estar ahí, verdad? Porque, bueno, solo vamos a una ciudad grande, ahí están llenas de demonios. Para dar una probadita. Porque todas las naciones han bebido del vino a la pasión de su inmoralidad. Ese es el sistema de Babilonia, y eso lo estamos viendo ahorita, como que está de moda hacer cosas como el aborto, ¿verdad? Y se nos está empujando a que ustedes acéptenlo. Eso es en contra del sistema de Dios. O sea, cosas así, estén poniendo atención, porque se está promoviendo toda la inmoralidad y todo como que fuera lo normal. Y eso es el sistema de Babilonia en contra del sistema de Dios. Y dice: y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Eso me trae a la memoria, es el tráfico de blancas, las drogas, la pornografía, todo este sistema de perversión, que gente se está enriqueciendo de eso. Es asqueroso realmente. Y sigamos leyendo, dice: pagadle tal como ella ha pagado. Cuanto ella se glorificó a sí misma, vivió sensualmente, así dadle tormento y duelo, porque dice en su corazón, miren lo que dice: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, ni nunca veré duelo. ¿No les recuerda a lo mismo que decía Isaías y Jeremías, y lo que decía Belsasar, y lo que decía Nabucodonosor? O sea, ese espíritu otra vez, ¿verdad? Entonces, estoy sentada como reina, no me va a pasar nada, no soy viuda, nunca veré duelo. Por eso, en un solo día, ¿cuándo? En un solo día, igual como cayó Babilonia en un día, igual Babilonia, la última Babilonia, va a caer en un solo día. Dice, y eso que no les mencioné, que esta Babilonia se va a encargar de perseguir a los santos y matarlos. Tú y yo, nos va a perseguir. Y no estamos viendo un poquito de persecución ya para los cristianos el día de hoy. O sea, aquí en Guatemala tal vez solo es social, pero estamos viendo que gente está muriendo del otro lado del mundo, literal. Va a venir a eso, pero ahorita ya se está viendo la persecución social. Y por eso en un solo día vendrán sus plagas: muerte, duelo y hambre serán quemadas con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. O sea que al final esto es muy importante, lo de Daniel, porque no solo estamos estudiando un libro de que, ay, qué interesante, qué bonito Daniel hace muchos años. Estamos viendo esto, va a haber el reprise en nuestros tiempos, en nuestros días. Entonces tenemos que prestar mucha atención a lo que vivió Daniel y ver todas las circunstancias para entender lo que vamos a vivir.
después, en los últimos tiempos. Por eso, eso les decía al principio de cuando comenzamos a estudiar Daniel, este libro es muy actual. Es temas actuales, ¿verdad? Porque se va a proyectar a lo que nosotros vamos a ver. Y quiero cerrar con este mensaje, porque es el mensaje al pueblo que vamos a leer Jeremías, pero está en Jeremías 51, también está en Jeremías 50, está en Isaías 48, en Zacarías 2 y en Apocalipsis 18 está este mensaje. Y este es el mensaje a tú y yo, los creyentes. Los creyentes en este vivir en medio del sistema de Babilonia. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Porque ha invadido hasta las iglesias, sépanlo. ¿Cuál es el mensaje? Huid de en medio de Babilonia y salve cada uno su vida. No perezcáis por su culpa, pues este es el tiempo de la venganza del Señor, Él le dará su pago. Y en Apocalipsis habla, sal de ella, hija mía, sal de ella. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado creciendo en una cultura que es una mentalidad babilónica, una mentalidad griega, una mentalidad del sistema del mundo que nos está diciendo que el aborto está bien y que un montón de otras cosas que dice la Biblia que son malas, aquí nos están diciendo son buenas. Entonces nos está permeando ya las escuelas, ya están hasta las iglesias. ¿A qué horas una iglesia cristiana permite que una lesbiana sea pastora? O sea, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿a qué hora pasó esto? ¿Verdad? O sea, ¿sabe qué? Si usted quiere hacer eso, o sea, usted tiene el derecho de vivir la vida babilónica, ¿verdad? O sea, eso cada quien decide, pero ¿por qué ya la están metiendo en la iglesia? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es esa profanación? Y la gente, las iglesias están aceptando eso. O sea, ¿a qué horas pasó esto? Entonces, eso es lo que la Biblia dice, atiende esto y reconoce cuál es el sistema de Babilonia y sal de él. Y hay un momento en que nosotros siempre, ¿cómo va a salir de este mundo, verdad? O sea, hay que ir viendo cómo salir, porque cuando venga el día del juicio, si nosotros estamos empapados de eso y estamos viviendo ahí cómodamente, porque hasta nos podemos enriquecer de eso, si nosotros nos acomodamos a eso, nosotros nos va a caer las plagas que le van a venir a Babilonia, nos van a caer sobre nosotros. No queremos eso. Entonces el mensaje es, mira dónde estás parado y sal de ahí. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Y el ejemplo de Daniel es muy claro, porque él está en medio de este lugar. ¿Qué va a pasar con Daniel? Esa noche que Babilonia cayó, ustedes hubieran visto a Daniel, ahí hasta lo acaban de nombrar el tercero del reino, ¿verdad? ¿Qué hubieran pensado que va a ser cuando entran los medos y los persas? ¿Verdad? O sea, ahí estaba. Pero él nunca, o sea, él hasta dejó claro en último momento, hasta a costa de su propio pellejo, porque él siendo tan atrevido en contra de Belsasar, decir, arrepiéntete, rey. Él estaba jugándosela como que, qué atrevido ¿verdad? Enfrente de los 1000 príncipes del reino. Dijo eso a Belsasar. Pero él se paró delante de Dios y dijo la verdad de Dios. Él nunca dio para atrás. Y sus amiguitos, los van a lanzar al horno de fuego, no vamos a ceder. Eso es lo que es pararse en medio de una sociedad que está en contra, pero decir yo me voy a parar en los principios de Dios y voy a vivir los principios de Dios. Daniel lo hizo hasta el último momento. Eso fue lo que lo salvó. Porque vinieron los medos y los persas, yo no sé cómo se enteraron, porque Dios hizo que se enteraran. Él va a sobrevivir el reino. Y la próxima clase vamos a ver dónde va a parar Daniel. ¿Dónde va a parar? Él sigue. Reinos caen, reinos suben, reinos caen, vienen y van. Y él ahí sigue tranquilamente en su lugar. Es impresionante. ¿Por qué? Porque él se paró en la roca fuerte, no en el mundo. No, qué maravillosa Babilonia. Él se paró en la roca fuerte que es Dios y ahí permaneció. Trascendió a los tiempos y las edades, los reyes y los reinos. Y allí vamos a ver a Daniel. Entonces, aquí terminamos el capítulo 5. Entonces la próxima vamos a ver el capítulo 6.